Hay algunos pacientes que no pueden revertir la diabetes tipo 2 y esto sucede cuando tienen otros problemas agregados que no les permiten lograr estos objetivos, y de eso se trata este episodio. Si no es la diabetes lo único que te está elevando tu glucosa, ¿qué otro problema, qué otra cosa pudiera estar pasando que mantiene tus niveles de azúcar elevados? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y te agradezco que estés escuchando este episodio del podcast Sin Azúcar Agregada. Te invito a que te suscribas porque te voy a estar compartiendo las mejores formas de tratar la diabetes tipo 2 para que puedas revertir o curar esta enfermedad. Primero que nada, ¿cómo sabes que tienes diabetes? Por tus niveles de glucosa. Si tu azúcar en ayuno es igual o mayor a 126 en repetidas ocasiones, se considera que tienes diabetes. O tu hemoglobina glucosilada 6.5% o más, se considera que tienes diabetes. Estas dos formas son probablemente las más comunes, las más utilizadas para diagnosticar esta enfermedad. Lo primero que hay que hacer cuando se llega al diagnóstico de diabetes es clasificar diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no hay absolutamente nada de insulina y el tratamiento ahí es insulina. Pero cuando se trata de diabetes tipo 2, las causas pueden ser múltiples. Hay diversas causas, casi siempre actúan en combinación. La más común por mucho es una mala alimentación. Es una alimentación alta en azúcar, alta en carbohidratos simples, alta en carbohidratos refinados. Esto es la causa más frecuente de la diabetes tipo 2. Lógicamente, corrigiendo tu alimentación se corrige la diabetes. Y aquí me gustaría que vieras el problema de azúcar de una forma diferente. Si tienes tu nivel de azúcar elevado, no tienes que bajar el azúcar, no. Tienes que buscar qué es lo que te está elevando ese nivel de azúcar. Tienes que corregir la causa de fondo para que en consecuencia tu nivel de glucosa baje y ya no tengas de aquí en adelante ese problema. ¿Qué es lo que sucede con los medicamentos que no te corrigen la causa de fondo? Tienes tu nivel de glucosa alta, te dan pastillas o insulina para bajar, pero la causa de fondo no se está corrigiendo y no se está identificando. Siempre hay algo. La diabetes es una enfermedad en la cual el nivel de azúcar, que es lo que tú estás viendo, llama mucho más la atención y todos los esfuerzos van encaminados a corregir el valor de glucosa. Pero realmente el trasfondo es mucho más complejo que eso. El trasfondo es una serie de situaciones y factores que en combinación están subiendo tu nivel de azúcar, que no son visibles, no son muy obvios, no son fáciles de analizar, fáciles de detectar, porque son una serie de problemas. Los más comunes, y de eso te voy a hablar en este episodio, son problemas hormonales. Ojo, no hay que pensar en un problema hormonal de entrada. Si tienes diabetes tipo 2, lo primero que tienes que hacer es corregir tu alimentación. Yo diría que hasta un 50% de los pacientes que corrigen su alimentación logran revertir su diabetes o logran curar la enfermedad. Dejan los medicamentos y dejan de usar insulina. Cuando ya corregiste tu alimentación y aún así no has llegado a este nivel, el siguiente paso que tienes que agregar es el ayuno intermitente. Si ya lo hiciste y aún así no logras tus objetivos, quizá tu estado de nutrición te faltan oligoelementos, tu estado de micronutrición te faltan ciertos minerales, ciertas vitaminas, es lo que tienes que optimizar. Si ya lo hiciste, el cuarto paso es trabajar la calidad de sueño. Una mala calidad de sueño sube tu nivel de glucosa. Y el quinto paso es tu bienestar emocional. Hay emociones como la ansiedad y el estrés que suben tu nivel de glucosa, o hay otros problemas como la depresión que a lo mejor no lo puedes tú detectar o no sabes cómo te está afectando estar en depresión, pero créeme que afecta en muchas maneras que no son aparentes, no las puedes identificar fácilmente. Incluso nosotros los médicos nos cuesta trabajo saber cómo la depresión te afecta en varias facetas de tu vida, y todas ellas repercuten en tu nivel de glucosa. Si tú ya hiciste estos 5 pasos
pero lo hiciste bien, no a medias, lo hiciste bien y por lo menos 6 meses de tiempo haciendo todo esto y no baja tu nivel de azúcar, quiere decir que hay otro problema de fondo que no se ha detectado y no se ha corregido. ¿Cuáles son estos? Me gustaría empezar por una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Esta es una enfermedad hormonal que eleva tu nivel de glucosa, los pacientes suben de peso, suben su nivel de colesterol, incluso la presión arterial se eleva. Es cuando el cuerpo tiene niveles muy altos de cortisol. Puede suceder por dos situaciones, ya sea que tus glándulas suprarrenales, que son unas glándulas ubicadas arriba de los riñones de ambos lados, están produciendo de manera exagerada cortisol y esta hormona te está ocasionando ese problema. O puede ser que tengas un tumorcito en el cerebro, en una glándula que se llama hipófisis, que también se produzca demasiado cortisol, no por el mismo mecanismo, pero el resultado es el mismo, cortisol elevado, y eso te está provocando esta enfermedad. Aquí, ¿qué hay que hacer? Cambiar tu alimentación no te va a corregir el problema, por obvias razones, ni hacer el ayuno, ni agregar vitaminas, ni todo lo demás. Tienes que corregir este problema, síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Hay medicamentos o puede ser por cirugía, ¿no? Y si corriges esto, adiós diabetes, adiós colesterol, adiós sobrepeso, adiós presión alta, ¿no? ¿Qué otra enfermedad puede ser? Ovario poliquístico. Esta enfermedad está asociada a resistencia a la insulina. Por obvias razones, es únicamente observable en mujeres, en el género femenino, más común, mucho más común en edad fértil o antes de la menopausia. Ovario poliquístico, como su nombre lo indica, es una enfermedad en la cual hay muchos quistes en los ovarios. Pero no solo eso, hay resistencia a la insulina, hay alteraciones del ciclo menstrual. Generalmente son mujeres irregulares o que pasan muchos meses sin tener menstruación. O bien tienen andrógenos, que son hormonas entre comillas masculinas como derivados de la testosterona, que generan otros síntomas. ¿Como qué síntomas generan? Acné, por ejemplo, en las mujeres puede ser un síntoma de hiperandrogenismo. Mucho vello facial puede ser otro síntoma de hiperandrogenismo. Esta constelación de síntomas se conoce como ovario poliquístico y puede ser que por eso tengas resistencia a la insulina y por eso tu nivel de glucosa no disminuya. Para eso existen otras intervenciones, además de la dieta, el ayuno y todo lo que te acabo de comentar, para que le des un poco más de ayuda a tu cuerpo para bajar tu nivel de glucosa. Otra de las enfermedades que he visto con mayor frecuencia son las enfermedades de la tiroides, sobre todo en mujeres, especialmente el hipotiroidismo. Hipotiroidismo es cuando la glándula tiroidea no funciona de manera adecuada y no produce suficiente hormona tiroidea. Si bien el hipotiroidismo no causa diabetes directamente, sí lo causa de manera indirecta, como los pacientes que tienen hipotiroidismo, la glándula no funciona de manera adecuada, tienden a subir de peso, tienden a tener sobrepeso o tener obesidad. Y esta obesidad a su vez les ocasiona resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina con el tiempo les provoca diabetes. Por eso creo que el hipotiroidismo es una enfermedad que se debe descartar con mayor frecuencia en las mujeres cuando o bien no pueden bajar de peso a pesar de comer bien, ejercicio, ayuno, etcétera, etcétera, o su nivel de glucosa no se está controlando a pesar de estas intervenciones. Se me olvidó comentarte la enfermedad de Cushing, cómo se diagnostica. Muy sencillo. Pide en el laboratorio niveles de cortisol. Cortisol sérico matutino, de preferencia en la mañana, 6 a 8 de la mañana, que a esa hora te tomen la muestra y ves si tu nivel de colesterol está muy elevado. Si tu nivel de cortisol está muy elevado, puede sugerir que tengas esta enfermedad. Si está normal, pues ahí se acabó, no tienes ese problema. Ovario poliquístico, ultrasonido de ovarios, tienes que tener quistes en los ovarios, alteraciones menstruales, o el hiperandrogenismo, que es acné o exceso de vello facial. Hipotiroidismo, una muestra de sangre, pide hormonas tiroideas
y lógicamente que tu médico te interprete los resultados para saber si tienes o no esta condición, porque si tienes hipotiroidismo se corrige muy fácil con un medicamento y con eso bajas de peso y tu nivel de glucosa se normaliza. ¿Qué otro factor te puede estar provocando que no logres controlar tu glucosa y no logres revertir la diabetes? El estrés. El estrés, y yo sé que hay muchas personas que no creen que el estrés repercute en la presión arterial, colesterol, problemas cardíacos, en tu nivel, en funciones cognitivas, en tu salud digestiva, por ejemplo. El estrés es una emoción muy fuerte que cuando se convierte en algo enfermizo o patológico, eleva tu nivel de cortisol en el cuerpo. Y es este cortisol que te está elevando tu nivel de glucosa. ¿Cómo sabes que es el estrés que te está causando esta enfermedad? Trabaja y maneja mejor el estrés. Si tú logras disminuir el estrés y en consecuencia ves que tu nivel de glucosa se normaliza, pues ahí está. Tengo una paciente que comía bien, hacía ayunos, sus vitaminas, ejercicio, adecuada calidad del sueño. Pero en su trabajo pues era muy estresante y siempre que tenía un montón de trabajo, porque como que se le juntaba por temporadas, su nivel de glucosa subía. Y nada más salía de vacaciones y su nivel de glucosa bajaba. Y era la única diferencia. Y esto se explica pues por el estrés. Maneja el estrés y observa si baja tu nivel de glucosa. Si no baja, obviamente quiere decir que hay algo más. Medicamentos. Puedes estar tomando algún medicamento que te está subiendo la glucosa. Esto es mucho más frecuente en los medicamentos para el dolor, que tienen esteroides como la prednisona, dexametasona, betametasona. Estos medicamentos sí desinflaman, sí quitan el dolor, pero te suben tu nivel de glucosa. Hay otros medicamentos que son casos pues mucho menos frecuentes, como por ejemplo los medicamentos para el VIH. Hay algunos que están asociados a la aparición de diabetes. Incluso hay medicamentos de los más nuevos para tratar ciertos tipos de cáncer que también están asociados a la aparición de cáncer, pero esos son casos excepcionales. De medicamentos probablemente lo más común son estos, los esteroides. Y si estás tomando alguno de estos, pues ahí está la razón por la cual tu glucosa no disminuye. ¿Qué otra causa? Problemas pancreáticos. Te lo pongo de esta manera. Supongamos que es un paciente que tiene nivel de azúcar elevado que no se logra controlar. Entonces, nuestra labor como médicos es preguntarle acerca de los antecedentes, ¿no? Alérgico a algo, te han operado de algo, te han internado de algo. Estos pacientes generalmente han tenido inflamación del páncreas, pancreatitis, cirugías del páncreas o algún otro problema grave que involucre el páncreas. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que el páncreas presenta un estado de insuficiencia, no produce insulina en cantidades suficientes y por eso tu nivel de glucosa se eleva. Pero ojo, cuando el páncreas no produce suficiente insulina, estamos hablando de diabetes tipo 1. Por eso es bien importante en la historia clínica catalogar, clasificar. ¿Es diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1? Porque el tratamiento es totalmente diferente. ¿Cómo puedes saber si tu páncreas funciona bien? ¿Con ultrasonido? No. ¿Con tomografía? Tampoco. Porque estos estudios únicamente te van a decir cuánto mide, el colorcito, por así decirlo, cómo se ve, la forma, pero no te dicen si sirve. Los estudios que te dicen acerca de la función pancreática es, número 1, medir tu nivel de insulina en la sangre. Si tienes niveles de insulina normales, quiere decir que tu páncreas está funcionando bien. Y el péptido C. Si tu nivel de péptido C en la sangre es normal, quiere decir que tu páncreas sí está produciendo insulina. Por otro lado, si tu nivel de insulina es muy bajo o no tienes péptidos en la sangre, pues tu páncreas no está funcionando de manera adecuada. Lógicamente, esto encaminado a los problemas de glucosa, porque hay otros estudios para saber
a conocer con mayor detalle, se podría decir, la función pancreática, pero en este caso, que estamos hablando de glucosa, estos serían los dos estudios de laboratorio que más te interesan. Hay otras enfermedades que son afortunadamente muy infrecuentes porque son muy difíciles de tratar. Hay enfermedades autoinmunes con un trasfondo genético en el cual se producen anticuerpos que no permiten que la insulina actúe como debería de actuar. La característica es que tienen un hambre exagerada y que no se controlan con nada más que con insulina, pero insulina en dosis exageradamente altas. 200 unidades al día, 300, 500 unidades al día de insulina. Estos son casos muy difíciles de tratar, que la dieta no corrige tu glucosa, el ayuno intermitente no lo corrige, dormir bien, ejercicio tampoco te lo corrige. Ahí desafortunadamente es insulina, insulina, insulina. Ahora, en estos casos existe la opción de hacerte una prueba genética, ver tus genes y optimizar todo tu entorno, optimizar toda tu alimentación, optimizar todo lo que tú puedas de acuerdo a tus genes, y quizá siguiendo este camino esta enfermedad se logre controlar mejor. Y la otra, mucho menos frecuente, son causas hipotalámicas. El hipotálamo es una glándula que se localiza en el cerebro, que controla todo tu metabolismo. Es como la computadora del cuerpo, controla todo: metabolismo, balance energético, tu peso, tu temperatura, frecuencia cardíaca, un sinfín de funciones. Cuando hay alguna lesión de esta glándula, ya sea por alguna cirugía, por algún tumorcito que anda por ahí, infecciones extremadamente raro, radiación al cerebro por alguna otra enfermedad, y se lesiona esta parte que controla tu metabolismo, pues tienes un problema, porque si se lesiona eso, tu cuerpo va a empezar a acumular grasa, a acumular azúcar de manera anormal, y el hipotálamo va a perder, por así decirlo, las señales que bloqueen ese almacenamiento de azúcar y no te va a permitir quemar el azúcar. Son extremadamente infrecuentes, pero por lo mismo son muy difíciles de tratar, porque hasta el día de hoy no hay un tratamiento curativo que restaure la función del hipotálamo. Es extremadamente infrecuente. En conclusión, yo diría que lo más común es mujer en edad fértil, descartar que no tengan ovario poliquístico, que no se trate de una enfermedad de Cushing, midiendo tu cortisol, que no se trate de problemas tiroideos, midiendo tus hormonas tiroideas, que no se trate de un problema de estrés patológico, si no hay que tratar eso, que no tengas medicamentos que te estén subiendo el azúcar y que tu páncreas esté funcionando de manera adecuada. Esas son las razones más frecuentes por las cuales no te estás corrigiendo bien de la glucosa, a pesar de seguir estas recomendaciones: comer bien, ayuno intermitente, micronutrición, calidad del sueño y bienestar emocional. Yo soy el Dr. Cota y espero que te haya gustado este episodio. Fue un poco prolongado y sé que hay mucho más de qué hablar. Incluso podríamos ahondar en cada una de estas enfermedades. Seguramente vas a aprender mucho y vas a tener más claridad en lo que está pasando en tu cuerpo. De entrada, si tienes diabetes tipo 2, enfócate en la dieta, en el ayuno y en todo lo demás. Y si pasados 6 meses no ves resultados, empieza a preguntarte o pregúntale a tu médico si no tendrás alguna de estas condiciones que no te está permitiendo controlar tu nivel de glucosa. Te invito a que nos sigas en el podcast en Spotify Sin Azúcar Agregada para que lo puedas escuchar donde quiera que estés. Comparte esta información. Te espero en el próximo episodio. Te voy a hablar sobre cuáles son las primeras señales que tiene un paciente que está revirtiendo la diabetes, porque lo primero que sucede no es que tu azúcar de repente amanezca en 80, no, hay una serie de cambios que tu cuerpo empieza a tener, una serie de síntomas que puedes tú identificar para saber si estás en el camino correcto.